El saxofón, conocido también como el cuerno del diablo, un instrumento considerado también el sintetizador del siglo XXI, ¿no? De los instrumentos modernos en construirse, que tienen una historia muy particular tanto en nuestras fronteras como en lo que fue su creación en Europa. Hablar del saxofón es hablar de Adolfo Sax, constructor de instrumentos belga, el cual para el año de 1846 patenta el primer saxofón en Bélgica, aunque hay indicios que desde antes el saxofón ya era utilizado en las bandas militares, y eso es súper importante que entendamos las bandas militares. En el año de 1853 se realiza en el gobierno de Francia una convocatoria para definir cómo iban a ser las nuevas tablas de instrumentos musicales de la banda en este caso. Resulta que Adolfo Sax presenta su modelo de instrumento donde incluye el saxofón, mejoras del clarinete, y en este caso gana la tabla del señor Adolfo Sax. Así que no solamente le debemos la construcción del saxofón, sino el hecho de la orografía de la tabla de lo que son las bandas, tanto marciales, militares y de concierto actualmente. Entonces, el maestro Pérez Pedazo, en el maravilloso mundo de la banda, él comenta que esta instrumentación fija es la que se pasa por diferentes países de Europa, llega a América y posteriormente a diferentes lugares aquí en Latinoamérica. Y hasta el momento, de acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Saxofonistas, en el cual pertenezco por la parte de Venezuela, el inicio más antiguo de la llegada del saxofón a América es en Venezuela. ¿Okay? Entonces, esto es algo interesantísimo porque en la batalla de Santa Inés, esto es una cita que tomó de los 150 años de la Universidad de Caracas, realizado por el señor José Ángel Viña, Giovanni Mendoza, para ellos citan el coge ilustrado por Milanca, y aparece que en el año de 1859 se celebra la batalla de Santa Inés, donde el ejército del general Zamora se enfrenta al ejército Convención de Valencia, y en la huida, ya que el ejército general Zamora es uno que gana, estos nuevos, se quedan los nuevos instrumentos, y el abuelo materno de Vicente Emilio Soto, el sargento Domingo Castro, se apodera de los nuevos instrumentos, donde aparecen trompetas bemol, clarinetes y el saxofón. Más debemos recordar que el ejército de convención, o la guarnición, el proceso de convención se crea en Valencia en 1858. Hablemos un poco entonces sobre las bandas militares y un poco sobre lo que el papel fundamental que tuvieron estas agrupaciones. En un punto yo me he preguntado por qué en las fotografías antiguas muchas veces no aparecen el saxofón, pero sí están en los diferentes registros que tenemos acá presentes. Resulta que en una investigación realizada tanto en Argentina, en México como en Perú, vemos que el saxofón es un instrumento extremadamente costoso. Solamente para comprar un saxofón pueden comprar 4 trombones, 6 trompetas, entonces es un instrumento que valoraban bastante bien. La banda de Venezuela, en cuanto al saxofón, se utilizan desde grandes compositores como Federico Villena, que utilizaron mucho el saxofón en el siglo XIX, y aquí es donde nos aparecen las primeras tanto bandas principales como las academias musicales. Entonces aquí tenemos la banda de la Academia Militar de Música dirigida por Rancheri, que tenemos a aquel lado, y también tenemos algo que es interesante, que la formación de niños es algo nuevo, algo que viene hace muchísimo tiempo, y también la banda militar se veía. Aquí tenemos la banda infantil, aquí tenemos la banda marcial, la banda cárcel, la banda infantil, todas dirigidas de alguna forma por Rancheri, y donde tenemos 2 saxofones, aunque no se vea al final, la banda infantil contaba con 8 saxofones. Interesante. Entonces, el saxofón en la música popular. Es interesante acá un punto porque Venezuela es uno de los países donde el saxofón, a diferencia de Colombia, de Argentina, de México, Chile, su mayor desarrollo fue en la música popular. Porque esto tiene muchos porqués. Bien, pero acá quiero hablar de algo interesante. La explotación petrolera de los años 20 llega el gobierno de Estados Unidos a Venezuela implementando su cultura, porque cuando llega un país como Estados Unidos implementa su cultura.
La Caracas de aquella, o la Venezuela de aquella época es influenciada con gran fuerza por las músicas foráneas, por las comedias, por el teatro estadounidense también, y el foxtrot, el American, el ragtime, todas estas músicas llegan a Venezuela y obviamente en agrupaciones norteamericanas. Y aquí me parece una de las primeras agrupaciones, no digo primera, pero una de las primeras interesantes, que son los Antaños y los Cañaveros, que es esta especie de Dixieland venezolano, donde, aunque esta es una foto un poco más reciente de los Antaños del Estadio, fundado en 1946, vemos una instrumentación que básicamente, si cambiamos el 4 por un banjo, tenemos automáticamente un Dixieland de swing o de jazz, en este caso. Perfecto, simplemente cambiamos el 4 por música venezolana, pero que hicieron los venezolanos en aquella época. Entonces, no nada más se dio en la música popular venezolana, sino que, por ejemplo, en la grita, en toda esta zona, ya existían bandas de jazz. Aquí tenemos la grita Jazz Band, esta foto es de 1932, donde tenemos un saxofón do melody. Para lo que es Mérida, toda esta zona tenemos lo que es arriba, 1939, donde también tenemos saxofones tocando música popular. Ragtime también, o sea, aquí vemos un juego entre la música norteamericana y la música venezolana que se hacía perfectamente en esa época y donde el saxofón encajó como anillo al dedo. ¿Ok? Seguimos. Ok, aquí hablamos un poco sobre el sistema. En los años 80 se funda, empieza la clase de saxofón con Alonso Toro, el maestro Moncho Carranza, el luego Francisco Isa. Posteriormente, Claudio Guardi es uno de los grandes precursores del saxofón en Venezuela, ya que él instauró lo que es la escuela moderna del saxofón clásico de concierto, que no, si bien hay indicios de que se hacía, no sucedió nada parecido a lo que hizo el maestro Claudio Guardi, que en el sistema, apoyado por el maestro Alexander Brito, y esto se extiende a diferentes núcleos: Barquisimeto, Mérida, San Cristóbal, San Felipe, bueno, indiferente. Y de hecho hay varios sitios donde hubo como una pequeña estudio de saxofón en el sistema, pero eso cerró. En aquella oportunidad existía la licenciatura de saxofón, sobre todo en aquello que fue realmente Unial. Okay, entonces, de las primeras obras aquí hay algo muy interesante. Tengo conversaciones para saxofón en 1882-83 de Federico Villena, considerada la primera obra escrita para saxofón en América Latina. La segunda obra tenemos Resignación de 1894 de Manuel Guadalajara, que tenemos la partitura aquí al lado, y hay un catálogo de obras venezolanas para saxofón, el cual es una autoría que tiene 82 obras catalogadas, cada vez va creciendo. El saxofonista con más dedicatorias para el saxofón en Venezuela es el Salvador, en este caso. Y hay muchos nuevos repertorios que se está creando, que pueden ver un inventario, una lista de lo que son las obras. Ya a través de la página pueden verificar un poco sobre la información. Entonces, saxofón en la actualidad venezolana. En el año 2020 fundó el proyecto Saxbel Latinoamérica en Bogotá, Colombia, el cual nos dedicamos a hacer clases magistrales, festivales en distintas partes de Latinoamérica. Y esto crea una necesidad interesante de impulsar la Escuela Venezolana de Saxofón, por lo cual en el año 2021 se funda la Escuela Venezolana de Saxofón. Aquí pueden ver diferentes proyectos que pueden realizar en Barquisimeto, Valencia, en Caracas, en Mérida, y esto ha llevado a que el saxofón tenga un gran realce como instrumento moderno aquí en Venezuela, y que no solamente sea el instrumento del big band, del merengue y del salsa, sino que sea un instrumento categórico solista sinfónico en este caso. A través de hacemos diferentes seminarios y en un proyecto saxofón creamos el primer festival de saxofón llamado Juan Vega, que lo hicimos en el año 2022 en Valencia, siendo el único festival de saxofón creado actualmente en Venezuela, que lo vamos a continuar. Y bueno, resulta que en el año del 2023 que llegó a Venezuela no existían carreras universitarias para saxofón. Gracias a estos seminarios activo la carrera de la Universidad Centro Occidental de San Alvarado Barquisimeto, como soy profesor de saxofón actualmente, y vamos a iniciar ahora la apertura también de la Universidad de los Andes y seguramente aquí en Caracas. Hablando un poco sobre mi persona,
¿Por qué lo coloco? Gracias a la trayectoria internacional que he tenido, que actualmente personalmente fue el primer saxofonista del continente americano en asistir al Sevilla Sax Meeting, un festival muy importante en Europa, hace que las personas a nivel internacional, tanto en Europa como en América Latina, se den cuenta de que en Venezuela estamos haciendo un trabajo muy importante que a través de investigaciones y entrevistas con el presidente del Congreso Mundial de Saxofones, por ejemplo, yo pensaba que en Venezuela no se estudiaba el saxofón. Entonces, actualmente Venezuela ha tenido una gran fuerza con apoyos internacionales de maestros en clases y hay un indicio de internacionalizar la Escuela Venezolana de Saxofón. El saxofón en Venezuela, mi nombre es Víctor David Marín, secretario de Saxofón en Latinoamérica, profesor de la Universidad Centro Occidental de Santo Domingo.